gracias. Primeramente queremos agradecer desde la Liga Peatonal esta invitación que nos hicieron para participar en este ciclo de conferencias. Para nosotros es muy importante que estos espacios donde se puede hablar de peatones se abran dentro de oficinas de gobierno, porque justamente una de las labores más fuertes que la Liga Peatonal está haciendo como ciudadanía es justamente incidir en cómo se están formulando las políticas públicas que se están implementando en nuestras ciudades en temas de movilidad y particularmente de peatones. Entonces, pues nos da mucho gusto que sea justamente desde una plataforma de gobierno que este tipo de conferencias, de pláticas que se estén incentivando. Bueno, ya más o menos Raquel les dijo ahorita de qué se trata la Liga Peatonal. Nosotros somos una red de colectivos, de activistas, de personas que trabajamos en todo el país por el efectivo ejercicio de los derechos de los peatones, ¿no? Como les decía, en esta gran red hay ciudades donde hay colectivos, hay ciudades donde es una o dos personas que están trabajando el tema, y entonces lo que hacemos es pues organizarnos justamente a nivel nacional. Un poco el antecedente de cómo se forma esta red de colectivos pues viene más o menos desde el 2011, que en México se empieza se hablaba mucho de bicis, ¿no? Se empezó a hablar mucho de bicis, de movilidad sustentable, de transporte público, pero se hablaba muy poco de peatones. Por ahí había ya algunas cosas, ¿no? Peatonito, que empezó a surgir como una figura pública, había unos blogs, gente que trabajaba el tema, y bueno, en el 2011 hubo esta actividad en la Ciudad de México que fue como muy famosa, que un grupo de ciudadanos fue y quitó una cebra donde se necesitaba una cebra. Y entonces se le llamó la Wikicebra, y esto empezó a generar también movimientos en otras ciudades del país, y de pronto empezamos a encontrarnos personas que decíamos, bueno, ¿y qué pasa con los peatones? ¿No? Había quienes hacíamos, por ejemplo, yo hice mucho tiempo activismo por la bicicleta, pero eso me llevó a preguntarme qué está pasando con los peatones, porque nadie habla de peatones, ¿no? Y entonces empezamos como a identificar a otras personas que estaban trabajando el mismo tema, y que decíamos, ¿quién es el peatón? ¿Por qué no se está hablando de ellos? ¿Por qué no se está incentivando o desarrollando políticas? ¿Por qué nada más estamos hablando de bicicleta, que es muy bueno? Pero siempre que hablamos de movilidad sustentable apelamos a la pirámide invertida, ¿no? De la jerarquía de los usuarios del espacio público, y siempre decimos que el peatón es primero, pero aún así como que nos saltamos al peatón y empezamos a hablar de bicis y a implementar políticas de bici y demás. Entonces empezamos a generar como ciertos cuestionamientos alrededor del peatón, y nos conocimos primero por redes sociales. Finalmente definimos que teníamos que hacer un encuentro, generamos este primer congreso que fue en Pachuca en el 2014, y ahí fue donde nos conocimos realmente, ¿no? Una de las actividades que hicimos fue esta actividad que cada vez que vamos a alguna ciudad tratamos de replicarla, porque nos ayuda mucho como a visualizar justamente de qué se trata el tema peatonal, ¿no? Que es estas caminatas de sensibilización, donde invitamos a personas con discapacidad, ¿no? Que entran dentro de este grupo de usuarios vulnerables que son los peatones y que generalmente no los tomamos en cuenta. Y entonces, bueno, hicimos algunas actividades. Este ejercicio fue replicar justamente lo que hace Moreliando, que ahorita lo van a ver. Lo hicimos en Pachuca y le pusimos Guerrereando en honor a lo que hace Moreliando, que es finalmente pues tomar una calle, usarla de manera diferente, que es algo a lo que la Liga está trabajando mucho, ver el espacio público desde otra perspectiva, no solamente como un espacio de tránsito, sino como un espacio para disfrutar. O sea, la calle, tal como la concebimos en el imaginario social, es como este espacio donde van los coches, ¿no? Pero las calles son espacio público, y el espacio público se puede usar de muchas maneras. Entonces aquí lo que hicimos fue no cerrarlo, sino abrirlo a las personas. Mucha gente piensa que cuando el tráfico de vehículos motorizados se cierra, es justo este concepto de cerrar la calle. Nosotros pensamos que más bien abrir la calle a otro tipo de actividades, ¿no? Y bueno, después de este primer encuentro que tuvimos, donde finalmente nos conocimos, llegó gente que no habíamos identificado antes, de pronto nos dimos cuenta que éramos muchísimos y que no teníamos idea, que éramos muchos los que estábamos tratando de trabajar este tema, y surgieron muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Tienen derechos los peatones? ¿Cuáles son esos derechos, no?
y empezamos también a entender nosotros mismos que aunque era un tema que nos interesaba, también nos faltaba mucho por aprender y que todavía seguimos aprendiendo, y que había todo un sector de usuarios vulnerables que también nosotros mismos no terminábamos como de identificar: las personas con discapacidad, adultos mayores, las personas con discapacidad visual, con movilidad limitada, etcétera, ¿no? Entonces, después de esto, de este congreso, definimos que teníamos que tener un documento que respaldara justamente este trabajo y que marcara como estas directrices, y generamos, después de muchos meses de trabajo, la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón, que fue un trabajo colectivo a nivel nacional de toda la gente que participó, y la carta lo que establece que es justamente qué es la vida peatonal, cuáles son los objetivos y cuáles son los derechos que tenemos como peatones. No me voy a detener mucho en el tema de la Carta Mexicana porque va a haber un taller al rato que espero que asista, porque es un tema muy extenso y un poquito más cargado a lo técnico, pero bueno, la carta en general, como les decía, contiene justamente como estos lineamientos que nosotros usamos como una plataforma de trabajo que define qué es lo que hacemos. Era muy importante que la carta dijera justamente quién es el peatón, porque en esta idea de peatón que nosotros tenemos, siempre pensamos como en el peatón, digamos, prototipo, que es una persona joven, que camina bien, que ve, que oye, que no tiene ningún tipo de limitación para moverse, ¿no? Y de ahí hacia afuera hay una serie de usuarios que generalmente no contemplamos o cuando nos dicen peatón no pensamos en ellos. Entonces sí considerábamos importante que teníamos que empezar a cambiar como esta idea y generar esta diversidad de peatones, que tenemos que empezar a pensar en ellos cuando planeamos las ciudades. Entonces la carta contiene 6 derechos que en el taller se van a explicar como muy puntualmente, y 14 premisas sobre cómo creemos que las ciudades deben estar construidas justamente para garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos. Una cosa también importante que decidimos que tenía que establecerse en la carta es el concepto de visión cero, que la Carta Mexicana es el primer documento en México que hace alusión a esto. Visión cero es un concepto, una filosofía que apunta a que no debemos seguir aceptando que haya muertes en la calle por incidentes viales, y que esto es prevenible, ¿no? Que las calles tienen que estar diseñadas de otra manera, que tenemos que empezar como a pensar en reducir velocidades y en cómo generar un entorno que justamente piense o que planee en función de que los humanos nos equivocamos y vamos a equivocarnos en el momento en que estemos usando el espacio público, y que entonces ese espacio público tenemos que diseñarlo pensando en esta variable, y que en el impacto de cualquier error que haya, el resultado no sea mortal, ¿no? Entonces era importante empezar a hablar de esto, de reducir velocidades, de por qué es importante reducir velocidades en zonas urbanas, ¿no? Un problema muy grande que tenemos, o que justamente este modelo de ciudad que hemos venido construyendo las últimas décadas ha generado, es como incentivar la velocidad, ¿no? Que tenemos que llegar rápido de un punto A a un punto B, ¿no? Y entonces todo lo queremos o lo hemos estado diseñando en función de eso, sin tomar en cuenta el impacto negativo que este modelo de ciudad, a través de cómo incentivar la velocidad, tiene, que recae directamente en los más vulnerables, que son quienes caminamos, ¿no? Entonces era importante como dejar establecido nosotros en la carta la importancia de las velocidades. Y bueno, como les decía, es un documento muy completo, lo pueden descargar de la página de la Liga Peatonal, y en el rato va a haber un taller sobre el tema. Después de esto, bueno, hicimos un trabajo de socializar la carta, y estuvimos trabajando en ello. Llega el segundo congreso, igual tenemos actividades. Nosotros hemos buscado mucho hacer este tipo de actividades en espacios abiertos, porque justamente lo que queremos es incidir en la transformación de este espacio público, y que la gente empiece como a ver el espacio público como un lugar para una gran diversidad de actividades. De nuestras cosas favoritas o actividades favoritas son las actividades en calle. Nos encanta pintar cebras, nos gusta mucho salir justamente como a hacer esta transformación temporal del espacio público. Esta fue una cebra que justamente es un proyecto de RILAB, una cebra por la vida, que se pintó ahí en Cholula, que fue nuestro segundo congreso. Y una actividad que llamó mucho la atención y que hemos estado replicando a nivel nacional es el Cervatón, que no sé si ustedes por allá lo han escuchado
hay algunas ciudades donde se han hecho esta pinta masiva de cebras en alguna área de la ciudad. Entonces, en el 2015 en Cholula hicimos un cebratón en el marco del Congreso que fue una actividad como muy vistosa, que eso ha hecho también que muchas ciudades estén buscando replicarlo, porque es una manera muy atractiva, muy lúdica, ¿no? Invita mucho a los ciudadanos como a la reflexión de que está faltando siempre cierta infraestructura en la ciudad que tiene que ver con los peatones, y que además permite como que toda la población participe. Los niños van y pintan y la gente pasa y pregunta qué están haciendo ahí. Entonces esto genera una dinámica social que nos invita mucho a la reflexión en el plano peatonal. Hicimos, pues como les decía, un cebratón masivo, y este proyecto, cuando nosotros tuvimos el Congreso en Cholula, cerramos con el proyecto de la Vía Recreativa Metropolitana, que fue digamos como el legado de la Liga Peatonal a estas ciudades donde fue el Congreso, y es uno de los proyectos más fuertes que la Liga Peatonal ha tenido, porque esta vía recreativa, ahí le estamos platicando, mide 23 kilómetros, que conecta Cholula con Puebla, y se cierra una vez al mes, ¿no? Entonces, lo que sucede en un espacio como este, además, Puebla venía de un proceso muy fuerte porque se construyó este distribuidor vial, y la sociedad civil organizada estuvo peleando mucho porque este distribuidor no se construyera, porque está muy cerca de la zona arqueológica. Entonces, hubo una campaña muy fuerte, se apeló a redes nacionales, organismos, Salina, etcétera. Finalmente el gobierno del estado decide que el distribuidor ya se construye, que es este que vemos acá, y bueno, lo que se consiguió finalmente con la campaña fue lograr que a nivel sí se solucionara el paso de los peatones, que era una parte que era justo lo que nosotros nos preocupaba. Y bueno, se hace la vía recreativa. Un gran triunfo de esto es pues que se cierra justamente el paso de vehículos motorizados para abrir a las personas. La gente hizo un parque en el distribuidor vial, uno podía subirse, donde todos los días pasan coches a altas velocidades, los niños estaban jugando, la gente andaba en bicicleta, había unos sillones ahí para que uno se acostara como a platicar, como si estuvieras en la sala de tu casa, y justamente es esta probada de una ciudad distinta, de cómo se puede usar el espacio público de otra manera. Y pues bueno, aquí hay algunas imágenes, ¿no? La vía recreativa conecta el centro de las Cholulas con el centro de Puebla. Uno puede ir domingo al mes a hacer este recorrido con una mascota, en bici, en patines, a correr, a jugar, etcétera, ¿no? Ayer platicábamos justamente que Israel nos dio un tour para más o menos ver Mazatlán de noche, que no había cierre dominical acá. Algunas ciudades los tienen, como Puebla u otras, y decíamos que justo Mazatlán podría tener el primer cierre dominical frente al mar más grande del país. Nada más es cosa como también de que se decidan a usar el espacio público de otra manera, ¿no? Y bueno, otro de los temas que hemos estado empujando, en el 2015 nos invitaron al Congreso de CTS en la Ciudad de México, y un tema que hemos estado trabajando y que en esta plataforma fue como donde lo dimos a conocer, y es como un poco el origen, es el generar una norma técnica de banquetas. Porque una cosa que nos hemos dado cuenta es que justamente nuestras ciudades tienen muestrarios de banqueta porque no hay una regla, una norma, un reglamento que diga la banqueta se tiene que construir así, y tiene que tener estas medidas que son las mínimas para que todos los usuarios, sin importar su género, sus capacidades físicas, puedan usar el espacio público. Entonces hicimos un panel donde empezamos a discutir sobre la importancia justamente de generar una norma de banquetas, y es un tema que seguimos trabajando ahorita con algunas dependencias de gobierno. Pintamos una cebra, que es una de las cosas que más nos gusta hacer y que llama mucho la atención, una cebra muy grande que hicimos frente al World Trade Center en la Ciudad de México. Y bueno, en el 2016, hace un mes, tuvimos el tercer Congreso Peatonal, que fue en la Ciudad de México. Igual invitamos como a hacer estas caminatas en el espacio público, a vivirlo desde otra perspectiva, con personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etcétera. Fue en un espacio abierto, fue en el barrio de la Merced, en la Plaza de la Aguilita. Tuvimos una cantidad de actividades impresionantes, no tengo ahora la numeralia, pero fue verdaderamente paneles,
conferencias, actividades en calle, exposiciones. Tuvimos un panel de niños, eso era como un tema muy importante para nosotros porque generalmente a los niños nunca se les pregunta si la ciudad está satisfaciendo sus necesidades. Nadie toma en cuenta a los niños cuando las ciudades se diseñan. Entonces fue muy interesante porque los niños empezaron justamente a evaluar sus calles y sus ciudades, y entonces eso genera una reflexión sobre todas las cosas que no estamos haciendo para garantizarles el derecho a la ciudad a los niños. Entonces, y bueno, tuvimos unos paneles muy bonitos que los hicimos en el espacio público, tratando como justamente de que el espacio que queremos transformar sea el escenario donde hacemos estas reflexiones. Igual hicimos un cebratón, se pintaron varias cebras de forma simultánea en el centro de la ciudad. Y bueno, cerramos el congreso muy contentos porque la Liga creció mucho a raíz de este congreso. Tuvimos visitantes de varios países de Latinoamérica. Se está generando ahora una red latinoamericana de movimientos peatonales, y esto generó otro tipo de proyectos que estamos trabajando ahora, de los que les voy a platicar muy puntualmente. Este es el mapa de la Liga Peatonal. Ahora, a lo mejor aquí faltarán algunos colectivos, pero más o menos son, estamos como en 13 ciudades trabajando con distintos colectivos de activistas, movimientos. Y bueno, puntualmente tenemos algunas plataformas que usamos, ya hablando un poquito más como de la organización de la Liga y el trabajo que hacemos de difusión de estos temas peatonales. Tenemos un blog en el portal Animal Político, en donde escribimos semanalmente sobre lo que sucede en distintas ciudades del país, el tema de peatones, si hay algún proyecto que necesitamos impulsar o alguna obra que necesitamos que se visibilice, que no se está haciendo bien, etc. Entonces, es una plataforma que todos los colectivos y las ciudades que forman parte de la Liga utilizamos justamente para difundir estos temas. En Nexos también hay un blog en el que se escribe un poco ya de forma más técnica de temas muy puntuales. Y bueno, otra de las actividades que hacemos en cuanto a comunicación es justamente empezar a generar un cambio de enfoque en cómo desde plataformas de gobierno se intenta como aproximar al tema del peatón. Una cosa que nos hemos encontrado muy común en todas las ciudades es estas campañas en las que quieren como regular comportamiento de los peatones en la calle, ¿no? Que es un poco lo que decía hace rato Paquito. Y la perspectiva sigue siendo la misma, lo que decía, la visión de volante, ¿no? La gente que genera este tipo de directrices es gente que va en un volante y que quiere imponerle unas reglas de comportamiento al peatón desde el volante. Entonces necesitamos empezar a cambiar eso y ver que el que tiene que cuidar al que va caminando es el que genera el riesgo en la calle, que es el que llevamos. Entonces estamos como en un proceso en el que empezamos a generar pues una reflexión en el que hay que cambiar la perspectiva, que el enfoque no es ese, y que tenemos que empezar a hablar realmente, si vamos a hablar de peatón, realmente hablar desde la perspectiva del peatón. Y bueno, uno de los proyectos puntuales que hemos estado trabajando es ahorita es el de la Carta de los Derechos del Peatón Ilustrada. Yo les comentaba hace ratito de la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón, que es un documento que es texto, son como 5 o 6 hojas, ¿no? Muy puntual. Y cuando nosotros sacamos la carta, la empezamos a socializar, pero sí nos dimos cuenta que era un tanto complicado porque a la gente pues, no le gusta leer mucho, que solo texto no es atractivo, algunas cosas son como muy técnicas y a la población en general no le interesa. Entonces empezamos a platicar sobre la necesidad de generar un instrumento de comunicación para que la gente empezara pues, a entender o a acercarse cuáles son los derechos que tenemos como caminantes, ¿no? Entonces empezamos a trabajar este proyecto que es la Carta Ilustrada, y es un proyecto que empezó más o menos en octubre del año pasado, tomó algunos meses la formación, es un proyecto en conjunto con la editorial El Caminante, que nos platicó hace rato Paquito de los libros de ellos que están generando temas de ciudad, peatones, de bicis, y con un ilustrador de Guadalajara que es muy talentoso, que es el K6, y entonces sacamos en conjunto esta carta que es un resumen de la Carta Mexicana, pero un resumen muy gráfico, ilustrativo de los derechos de los peatones, ¿no? Nos dimos cuenta que necesitamos este documento de fácil, digerirlo fácilmente, entenderlo, que los niños, las personas que no fueran especialistas en el tema, supieran o pudieran tener como esta referencia gráfica y clara y fácil de entender sobre el tema de los derechos. Entonces, bueno,
generamos este documento. Este documento está descargable en internet, cualquiera lo puede tener, lo puede imprimir, lo puede consultar, lo puede regalar. Es justamente para que la información pues, se vaya a todos lados, ¿no? Aquí tengo una carta. Les voy indicando, esta es la carta impresa que sacamos apenas en mayo, esta la presentamos en la Ciudad de México hace un mes, es relativamente nuevo el documento. Y bueno, entonces, la carta pues establece como muy puntualmente, ¿no? Como se da, quién es, primero era definir quién es el peatón. Y en este quién es el peatón, hacer el hincapié en la diversidad de usuarios o de personas, ¿no? que son el peatón. Entonces, ¿quién es el peatón? Pues el abuelito que lleva a su nieto en la carriola, y el niño que va en la carriola es un peatón, y necesita la banqueta para ejercer su derecho a moverse en la ciudad, ¿no? Y la persona que tiene una discapacidad temporal y una persona con discapacidad visual, y los niños que están jugando en la calle, las personas que van paseando con sus mascotas, las personas que usan una silla de ruedas, la gente que disfruta el espacio público también, ¿no? Que está en la banqueta a veces cantando, o que está con la guitarra o con un instrumento, el ciclista que va desmontado de la bici, ¿no? Es un tema también que platicamos cuando nosotros empezamos a generar este proyecto, y los personajes que iban a aparecer, porque es una discusión que también hemos tenido al interior de la Liga Peatonal. ¿Qué hacemos con los ciclistas en la banqueta? Que pasa mucho, ¿no? Que eran un poco los conflictos que hablábamos hace rato de visión de manubrio, de que los ciclistas se quejan de que los peatones se van a la ciclovía, y luego los peatones se quejan de que los ciclistas se van a la banqueta. Entonces, no es una guerra, sino que justamente necesitamos empezar a clarificar cómo funciona esto. Entonces pensamos que sí, que el ciclista tenía que estar, pero que el ciclista tiene que entender que si va a compartir con los usuarios peatones, tiene que ir desmontado de la bicicleta, porque la velocidad a la que se mueve un ciclista sí representa un cierto nivel de riesgo a un niño, por ejemplo, ¿no? O a un adulto mayor, o a una persona con discapacidad que va en la banqueta. Entonces, bueno, generamos como esta diversidad de usuarios justamente para que quedara clara esta idea de que el peatón no nada más es esta persona sana, joven, que oye, que ve, y etcétera, ¿no? Que se mueve en la ciudad, sino que existe toda esta diversidad. Y entonces, bueno, la carta muy puntualmente es este documento que se va desplegando. Finalmente lo volvemos a abrir, y están los derechos que están resumidos, los derechos que aparecen en la Carta Mexicana. Y entonces, ¿a qué tenemos derecho, no? A cruzar la calle con calma y seguridad. Una cosa que sucede mucho en nuestras ciudades es que seguramente les ha pasado, uno quiere cruzar y de pronto te echan el auto, ¿no? Te apuran. Uno siente que tiene que cruzar rápido porque ya se va a poner en verde para el que está esperando en el auto. Entonces, empezar a generar esta idea del imaginario social, y entender que además de que no todos podemos movernos a la misma velocidad cuando caminamos, porque los niños se mueven a una velocidad distinta, los adultos mayores a otra, las personas con discapacidad, es justamente eso, que uno tiene el derecho a poder cruzar la calle sin que nadie lo apresure, sin que tenga uno que correr, etcétera, ¿no? El servicio de transporte público adecuado es un tema que se incluyó porque justamente el mejor aliado, o el primer aliado del peatón es el transporte público. Y tanto no tengamos un transporte público eficiente que cubra las necesidades de todos los peatones, va a ser difícil lograr como esta integración en la movilidad, ¿no? Una ciudad hecha a mi medida, ¿no? Ciudades que segregan a quienes, por ejemplo, no ven o no pueden usar las dos piernas para moverse, etcétera, ¿no? Centros urbanos organizados, que es un tema que tiene que ver justamente con el modelo de ciudad que hemos desarrollado, esta ciudad expansiva en la que cada vez nos queda más lejos ir de nuestro trabajo a nuestra casa, o a la escuela, o a servicios de salud o de recreación. Entonces, como peatones tenemos derecho a una ciudad que esté organizada y que nos provea de lo que necesitamos en radios de acción donde podamos hacer ciertas actividades caminando. O sea, tampoco estamos diciendo que hay que ir a todos lados caminando, sí sería muy bonito, pero sí necesitamos tener como cubrir actividades básicas en radios de acción que pudiéramos caminar, ¿no? Y el modelo actual de ciudad no nos está proveyendo de esto. Cada vez nos pone como más difíciles las cosas, cada vez nos dicen, no, pues es que si quieres ir a la escuela o a trabajar vas a tener que tomar el auto, ¿no? Incluso para acceder como a servicios básicos como de alimentos, de salud, ¿no? Tenemos que hacerlo. Entonces, es uno de los derechos que tenemos. Convivir en el espacio público es algo que hemos trabajado mucho por el tema de empezar a entender que la calle no nada más es un lugar de tránsito, sino es un lugar de convivencia, ¿no?
Y generalmente cuando nosotros pensamos en estos espacios de convivencia, pensamos en parques, en plazas y ya, por calles peatonales, ¿no? Y asumimos que el resto de las calles solo son para transitar cuando no es así, entonces tenemos que empezar a cambiar esto. Jugar en la calle, los niños ya no pueden jugar en la calle por el tema de cómo hemos venido desarrollando las ciudades. Y bueno, banquetas amplias, disfrutar el espacio público, etc., ¿no? La carta finalmente se despliega y genera este póster de ciudad, que es justamente la ciudad que creemos o cómo tendría que estar cómo tendría que estar construida, ¿no? Aparecen ahí todos los personajes, situaciones, y la carta, como les decía, la pueden descargar. Igual este archivo está descargable en nuestra página. La Carta Mexicana de los Derechos del Peatón finalmente es un instrumento, este es un instrumento que nos está sirviendo mucho para comunicar a nivel social, pero la Carta Mexicana, por ejemplo, que es un documento mucho más completo, que va a ver el taller, finalmente está ya avanzando, y en la Ciudad de México hay este proyecto de ley, que es la ley de la Carta para la Protección de los Derechos y los Peatones del Espacio Público. Entonces lo que estamos buscando justamente es eso, ¿no? Generar material que no nada más sirva para socializar, sino para incidir en política pública. Y bueno, un tema muy fuerte que hemos estado trabajando es el de los puentes peatonales, que seguramente ustedes los han, no sé cómo estén mucho en ese tema acá, pero hay ciudades que estamos trabajando muy fuerte porque estamos tratando de quitar también del imaginario social que esta es una solución pensada para las personas, ¿no? Si ustedes buscan en Wikipedia ahorita, van a encontrar esta definición de puente peatonal, y luego van a encontrar más abajo esta parte que es controversia, así que dice puentes antipeatonales. Es algo que hicimos justamente apenas en el Congreso, generar este contenido para Wikipedia, para empezar a cambiar esta concepción de puentes, ¿no? Y que son soluciones para las personas. Tenemos ciudades que se construyen así, ¿no? Entonces cuando empezamos a detectar este tipo de situaciones, los tomadores de decisión dicen, vamos a hacerles esto para que no caminen en la calle, ¿no? Este es un proyecto de un puente que esperamos no se va a construir en Guadalajara, pero estamos luchando por ello. Este, por ejemplo, es un puente que también están construyendo ya en Jalapa, en Veracruz, que hemos estado trabajando para que no se haga. Y bueno, en la liga decimos que los puentes no los queremos más que las vacaciones, ¿no? Y para ello hemos estado trabajando distintas estrategias en donde a líderes de opinión a nivel mundial, gente especialista en el tema, ha generado cierto contenido para nosotros diciendo ya no debemos seguir construyendo estas soluciones que no son a nivel y que no benefician a los peatones. Y lo que tenemos que hacer es enseñar a los coches a que se detengan y que la gente cruce en la superficie. Y esa es la solución, ¿no? No hay que pensarlo mucho. Se ha generado mucho material alrededor de este tema. Y esto es algo nuevo, es por primera vez que lo estamos dando a conocer. Es una campaña que vamos a lanzar, que es No Más Puentes Antipeatonales, porque es un tema que hemos estado trabajando mucho en los últimos 2 o 3 meses por los casos de Guadalajara y de Jalapa. Entonces, es generar esta información en la que gráficamente explicamos por qué no debemos seguir construyendo estas soluciones que no benefician al peatón, sino que son más bien para que los autos no se detengan. Y además esto genera otras cosas, incentiva las velocidades, a las velocidades incentiva a que haya más incidentes reales. Y bueno, son una serie de infografías en donde hacemos un resumen de información relativa al tema de los puentes, ahora nosotros decimos antipeatonales, y la idea es justamente empezar a permear, no nada más en ciudadanía, sino también en distintos niveles de gobierno, pues, esta importancia sobre empezar a pensar o empezar a resolver la ciudad a nivel de calle, y no nada más como decir no más puentes, sino decir no más puentes, porque lo que hay que hacer es esto, la solución que es, tenemos que hacer cruces seguros, cruces a nivel de calle que sean universalmente accesibles, y que esto va a garantizar que cualquier peatón, ¿no?, pueda transitar en la ciudad. ¿Qué ventajas tienen estos cruces? ¿No? Generales, como vemos acá, que no se vean, que todos los usuarios generales pueden usar la calle sin problema, y que además esto genera un comportamiento distinto y una convivencia distinta en el espacio público, ¿no? Y bueno, sería más o menos todo lo que hemos estado trabajando hasta ahorita. Tenemos una página web donde pueden consultar toda esta información. Si alguien quiere bajar la Carta Mexicana de los Derechos
información vamos a subirla porque la próxima semana lanzamos la campaña, todavía no está. Pero bueno, toda la información relativa a las actividades que hacemos, todos los textos que hemos generado, toda la información que hemos estado trabajando no solamente desde la Liga, sino que hemos detectado que también otros organismos trabajan en nuestras redes sociales, en la página. Entonces, si necesitan información relativa al tema de calidad de peatones y justamente de promover los derechos de los peatones, pues pueden consultarla ahí o acercarse a nosotros, y también los invito a que asistan al ratito al taller que creo que les va